Bueno, ingeniero, en esta oportunidad voy a dar a conocer mi trabajo. Mi nombre es Guaita Quispe Carlos. Y bueno, básicamente iniciaré con un breve resumen de lo que más o menos consiste en mi trabajo. Bueno, el siguiente trabajo trata sobre la investigación titulada Los problemas que hay en la educación básica regular que el Estado proporciona a los colegios estatales para adecuarse al plan de formación que exige las universidades del Perú. Básicamente este trabajo está enfocado en averiguar los problemas que limitan la formación de los educandos, en este caso los estudiantes, que pues se encuentran en el nivel secundario. Por tal motivo, el objetivo general es el objetivo general que persigue este trabajo es constituir los problemas, factores de la educación preuniversitaria y luego poder describir el impacto limitante que se desarrolla en los colegios estatales del Perú. Y bueno, de lo que se hizo en este trabajo se pudo sacar una parte del resultado y llegar a una pequeña conclusión de que la educación preuniversitaria eh, obstaculiza la información integral de los estudiantes del nivel secundario, los cuales los definimos como tres factores. El factor pedagógico, por no contar una base teórica que la sustente, y por otro lado el factor sociocultural, en el sentido de que surgió del aprovechamiento de una demanda social y de la falta de acción por parte del Estado en la educación. Y por último, vemos el factor curricular, ya que el sistema preuniversitario no es compatible con los fundamentos y lineamientos establecidos en el currículo nacional, por lo que no se podría cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes del nivel secundario. O sea que un estudiante de la secundaria que haya acabado no se va a poder adecuar fácilmente a la formación eh, que la universidad a la que va a postular la va a exigir. Totalmente diferente porque las universidades o en este caso los colegios estatales se basan en una educación básica regular, mientras que los colegios privados, en este caso dando el ejemplo, pues se centran más, priorizan lo que digamos en este caso en el examen de admisión viene, ¿no? Entonces, pues hay una gran diferencia y no se alinean a lo que la universidad pues exige, ¿no? Entonces ese es el problema y de ahí básicamente para tener en cuenta más, pues averiguamos sobre el problema de investigación, ¿no? En este caso el planteamiento del problema. Y como podemos ver la realidad de la educación en el Perú, la formación integral y educación preuniversitaria son dos realidades presentes en el Perú que están en constante evolución y que desde hace muchos años no se ha tomado en consideración hasta que prácticamente llegó una pandemia que hizo que pues se modifique algunas cosas, pero ni aún así. Entonces, ambas se encuentran en el ámbito de la educación básica regular. Cabe precisar que la educación preuniversitaria se ha desarrollado específicamente en los colegios particulares, ¿no? Solamente en ahí, por ejemplo, pero en los colegios estatales siguen con el currículo nacional que se ha establecido en el año 2003, ¿no? Que podemos observar acá en la ley número 28044, el cual pues no se ha priorizado la formación integral en los colegios estatales. Ese es el principal problema, ¿no? En consecuencia, este problema presente en la educación básica regular desde hace una década está generando otros problemas vinculados a los estudiantes y a la sociedad, debido a que no atienden a la integralidad de la persona. Se está dejando de lado la formación ética, espiritual, afectiva, comunicativa, estética, corporal, ambiental, cultural y sociopolítica, los cuales constituyen los elementos del perfil del egreso del estudiante.
De esto derivan los problemas de orden conductal que se ha visto en la experiencia como docente en una institución educativa preuniversitaria. Falta de la práctica de valores, dificultades para expresarse hacia otra persona con respeto y dignidad, indiferencia frente a los problemas sociales de nuestro país, serias dificultades para sobrellevar la situación familiares y lo que es más preocupante, una postura resignada frente a las conductas sociales consideradas incorrectas como la corrupción, violencia, la informalidad, etc. Como vemos, desde prácticamente desde que no se ha tomado en consideración la educación, pues se está generando estos otros problemas, ¿no? Que está vinculado a los estudiantes y la sociedad. Y bueno, y como podemos ver, hemos tomado referencia en este caso para esta frase o estas líneas de acá sobre la Minedu, ¿no? En las cuales pues nos indicaba que según la Minedu, eh, nos dice, al final de la educación básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente de manera individual y colectiva en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto. Nos habla la Minedu de esto, de que debemos ejercer, de que debemos contribuir activamente, pero si el mismo Estado no hace con su plan de la educación básica regular, no hace que se contemple lo que se necesita y lo que muchas universidades exigen, tanto en admisión, en los cursos, en los áreas, en la currícula. Nos dice que debemos hacer, pero no es lo que estamos haciendo, no es lo que se estudia, por ejemplo, en el colegio. Entonces, es una pequeña o se diría mucha contradicción. Y es así como, pues de ahí, de ese problema que se ve, pues nos formulamos, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Qué problemas encontramos en la educación básica regular que el Estado proporciona a los colegios estatales para adecuarse al plan de formación que exige las universidades del Perú? Ese sería el problema general y de ahí partimos a los problemas específicos, el cual pues sacamos la pedagogía en este caso. El otro problema sería el aspecto sociocultural, la currícula de la educación preuniversitaria, ¿no? También. Y bueno, después de ahí pasamos a la hipótesis general, ¿no? El cual pues sería que los factores pedagógicos, sociocultural y curricular, lo que se mencionó, de la educación preuniversitaria son limitantes en la formación integral de los estudiantes del nivel secundario de la educación básica regular. De ahí podemos sacar las hipótesis específicas, el cual pues el factor pedagógico de la educación preuniversitaria es un limitante, ¿no? Y tanto de los tres factores que hemos hablado, ¿no? Como el factor sociocultural y el factor curricular. De ahí pues podemos sacar no ya el objetivo de la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué no el objetivo? Y el objetivo general sería establecer los factores de la educación preuniversitaria que son limitantes en relación a la formación integral de los estudiantes del nivel secundario de la educación básica regular. El objetivos específicos no sale pues del factor pedagógico, del factor sociocultural, del factor curricular, ¿no? Que prácticamente son limitantes son limitantes en la formación integral de los estudiantes del nivel secundario de la educación básica regular. Bueno, después de todo ese pequeño análisis que se hace, pues sacamos la detección de variables, ¿no? En este caso, factores de la educación preuniversitaria, ¿no? Por ejemplo, en esta parte se puede, como podemos ver, nos dice, la educación preuniversitaria es un sistema educativo que se desarrolla academias en diversos colegios privados, sobre todo el nivel secundario. Su objetivo fundamental es preparar a los estudiantes para los exámenes de admisión de las principales universidades del país. Como podemos notar acá, lo que hace el colegio privado es prácticamente priorizar las áreas que se necesita, pero en cambio el colegio estatal prácticamente se sigue la currícula que hace muchos años se ha establecido y que no nos ayuda en nada, se puede decir, a que pues podamos postular o podamos
eh, entrar a una admisión a una universidad, a cualquier universidad del Perú. Y bueno, eso es básicamente lo que nos habla, ¿no? Esa es la diferencia que se hay, ¿no? Los factores a ser tomados en cuenta para realizar la presente investigación son los factores pedagógicos, socioculturales y cultural, ¿no? En esa parte, pues es los factores de la educación, ¿no? Preuniversitaria. En la formación integral, la formación integral, pues en este caso, pues se refiere a todo lo que comprende al ser humano, ¿no? Desde lo material, físico y biológico hasta lo inmaterial, intelecto, emocional, moral, entre otros. Eso es la formación integral también que se debe tener en cuenta. Las delimitaciones, temática. La temática base es la educación peruana y sus fundamentos, en contraste con lo que se denomina educación preuniversitaria, realidad única en el Perú, lo que amerita un análisis de su contexto histórico-social, de su planteamiento pedagógico y de su vínculo con el currículo nacional. En la parte temporal, la investigación se llevó a cabo un periodo de 15 días, bueno, más o menos se ha estado investigando este tema por más o menos 2 semanas, ¿no? La primera etapa consistió pues en el recojo de información y desarrollo de la matriz de investigación, más o menos cómo es que íbamos a hacer la investigación, ¿no? Y luego de ahí pues precisamos que la búsqueda de información fue un proceso transversal durante toda la investigación. En la segunda etapa se redactó el plan de investigación y se preparó un esquema de acuerdo a lo establecido, no, básicamente ya a plantearnos prácticamente el problema y sacar los posibles objetivos, la hipótesis, ¿no? Y bueno, finalmente en la tercera etapa pues se procedió a la redacción de la investigación mediante el análisis bibliográfico de los principales documentos del Ministerio de Educación, por ejemplo, apoyado de distintas referencias bibliográficas. En esta etapa se han realizado varias revisiones y correcciones del contenido planteado, de tal forma que se presente un análisis de orden académico y científico, ¿no? Bueno, en lo espacial, pues la investigación abarca una realidad particular de la educación peruana. En efecto, la educación preuniversitaria que se ha impulsado en el Perú presenta características unas debido a las causas que proporcionaron su existencia. No, en esta nos prácticamente pues nos dice que pues han sido desarrolladas en el marco teórico, marcan la diferencia entre los sistemas preuniversitarios de otros países. Lo que se ha visto en esta parte es pues que muchas de los colegios en otros lugares pues lo toman una gran importancia, no para que pues el estudiante en este caso pues siga con un guía que pues no digamos no estaría estudiando en vano, sino que ya sabría la continuidad de formación que se debe de continuar y no así estar digamos mm, llevando otra ley que diga que se debe llevar en los colegios digamos los cursos de tal y después que no sean utilizados, no estarían perdiendo el tiempo, ¿no? En otras palabras. En las limitaciones, pues, ¿no? La única limitación fue la poca investigación de tipo académico, científico, que yo pude encontrar en cuanto a la educación preuniversitaria, ¿no? Ya que la mayor cantidad de información provino de artículos periodísticos y editoriales, ¿no? No obstante, la información recopilada fue suficiente para describir y analizar la realidad de este sistema educativo peruano. Sin nada más que acotar en esta parte, se estará tal vez, se puede averiguar más cosas sobre este problema que actualmente se vive, ¿no? Que actualmente se puede ver en los colegios que pues siguen esa educación básica regular que el Estado pues proporciona todavía. Bueno, se puede sacar acá la malla curricular, se puede averiguar muchas cosas más. Yo en esta parte lo hice casi un poco simplificado, se puede decir, pero básicamente tiene con ese fin, ¿no? De que, o sea, parte de ese problema, ¿no? Que se ha planteado y de ahí ya se puede ver. Bueno, yo creo que eso sería todo, toda la exposición. Gracias.